La que vamos a comenzar a ver hoy es disoluciones. Eh, Muchos de ustedes tienen un acercamiento a lo que es la disolución mucho más que lo que ustedes a lo mejor piensan. Si uno habla de preparar un jugo, si uno habla de preparar una bebida alcohólica, siempre estamos preparando una disolución. El preparar un té también estamos preparando una mezcla que es una disolución. Entonces, ¿cuáles son las ideas principales? Una disolución es una mezcla homogénea a nivel molecular de dos o más sustancias en las cuales no ocurre sedimentación, es decir, a mí no se me van a separar en fases cuando yo tengo una disolución. Los aspectos importantes del proceso de disolución son los cambios energéticos que se producen y la forma en la que tienen las partículas, la forma en la que se distribuyen también las partículas en el espacio como resultado de ese proceso de disolución. Cuando uno habla de una disolución, siempre tenemos un soluto y un disolvente. La presencia de un soluto va a alterar el orden en el que se encuentran las moléculas de la disolución y por lo tanto también va a alterar sus propiedades. Ya vamos a ir analizando a medida que vayamos avanzando en esta unidad cómo influye o cómo varían las propiedades cuando nosotros tenemos un disolvente puro y cuando tenemos una disolución, es decir, un soluto y un disolvente. ¿Por qué es importante conocer las propiedades de las disoluciones? Porque, bueno, como les decía recién, en la naturaleza o en nuestra vida cotidiana, estamos muy relacionados con lo que son las soluciones o las disoluciones. Son muy importantes en todos los procesos vitales, en todas las áreas científicas y fundamentalmente en procesos industriales. A nivel industrial se utilizan las propiedades de las soluciones para separar los diferentes componentes y eso lo vamos a ir analizando a medida que vayamos avanzando. Cuando nosotros hablamos de disoluciones, podemos tener en distintos estados de agregación el soluto, el disolvente, y eso va a ser eh, diferente el tipo de disolución que tengamos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un soluto que es gas y el disolvente es gas, entonces esa disolución va a ser gaseosa y el ejemplo más común que tenemos es el aire. Que se acuerdan, Nancy ayer le decía que en general uno habla de una mezcla gaseosa donde tenemos un porcentaje mayoritario de oxígeno y nitrógeno, aunque hay otros gases en esa solución. Si el soluto es un gas y el disolvente es un líquido, la disolución esa va a ser líquido y el dióxido de carbono en agua, la soda, la gaseosa serían los ejemplos de este tipo. Si tenemos un gas en un sólido, la disolución va a ser sólida y si bien acá entramos en un terreno no tan definido, pero podría ser hidrógeno en paladio, cuando quedan burbujas de un compuesto atrapadas en un metal. El de líquido en líquido, la disolución va a ser líquida y el ejemplo más común puede ser el etanol en agua. Sólido en líquido, esa disolución va a ser líquida y el ejemplo es la disolución de la sal de mesa o cloruro de sodio en agua. Y después tenemos disoluciones de sólido en sólido, donde esa disolución va a ser sólida,
y por ejemplo la aleación de cobre-zinc o bronce que se conoce sería el ejemplo más común. Entonces lo que les decía recién es que una solución es un sistema homogéneo constituido por un componente que se encuentra en mayor proporción, que generalmente se lo llama disolvente, y componentes que están en menor proporción a los que los llamamos solutos. ¿Cómo es el proceso de disolución y qué va a influir para que un compuesto se disuelva en otro? La facilidad de la disolución de un soluto depende de dos factores muy importantes, que son los cambios de energía y los cambios de desorden. El cambio de energía, generalmente existe una disminución de la energía y eso hace de que este proceso sea factible, es decir, que esa disolución ocurra. Y el cambio de desorden o entropía, que ya lo veremos cuando veamos termodinámica, la entropía me indica el caos molecular. El cambio es el de desorden, mientras mayor desorden yo tenga, más factible de que esa disolución ocurra. La facilidad con que las partículas de solutos sustituyen o interaccionan con las moléculas o las partículas de disolvente depende de tres fuerzas de interacción, que serían la interacción disolvente-soluto, la interacción disolvente-disolvente y la interacción soluto-soluto. Para que la disolución ocurra, la interacción disolvente-soluto debe ser fuerte o debe existir una interacción alta. Para que ocurra esa disolución, la interacción disolvente-disolvente no debe ser tan fuerte y la de soluto-soluto tampoco. Y la interacción disolvente-soluto debe ser superior a estas dos interacciones, es decir, la interacción que va a existir entre el disolvente y el soluto tiene que superar estas fuerzas de atracción. El mecanismo o el proceso de la disolución sería, yo tengo el disolvente y tengo el soluto. El soluto, primero, ¿qué es lo que debería ocurrir? Que empiece a separarse esas moléculas de soluto, supongamos que tenemos un sólido, y las moléculas de disolvente comiencen a separarse también. Esos dos procesos van a estar asociados a un delta H o a una energía, digamos. Cuando interactúan los dos y se forma esa solución, yo voy a tener también otra energía que va a estar asociada a esa interacción soluto-disolvente. El delta H o el calor de esa disolución va a estar relacionada con las tres energías en este proceso, es decir, la separación del soluto, la separación del disolvente y la interacción entre el soluto y el disolvente. El proceso de disolución entonces sería, nosotros tenemos un sólido, por ejemplo, puede ser cloruro de sodio y moléculas de agua. Ustedes se van a preguntar, pero el cloruro de sodio tiene una energía reticular bastante alta, ¿cómo es que se disuelve? Bueno, la interacción que existe entre las moléculas de agua y el soluto, en este caso el cloruro de sodio, es mucho más alta que la interacción o que la energía reticular que puede tener este sólido. Entonces, ese soluto sólido, comienzan las moléculas de agua a rodear a los cationes y a los aniones, ubicándose dependiendo si, por ejemplo, este es el cloruro, lo van a rodear a través, las blancas, digamos, que se ven acá, sería el hidrógeno en la molécula de agua, lo van a rodear
desde la densidad de carga positiva de la molécula de agua. Recuerden que la molécula de agua es polar. Y en el caso del sodio, la molécula de agua lo va a rodear, pero interactuando con la parte del oxígeno o la densidad negativa que tiene esa molécula de agua. Cuando ya el soluto ha interactuado totalmente con el disolvente, entonces tengo todo el sólido en solución y tendría directamente la disolución. El proceso inverso no ocurriría. La atracción entonces de soluto-soluto favorece la solubilidad si esa interacción o esa atracción es débil. La atracción disolvente para que se vea favorecida la solubilidad también tiene que ser débil, y la interacción o la atracción soluto-disolvente para que favorezca la solubilidad tiene que ser una atracción fuerte. Entonces, de los tres tipos de atracciones que tenemos en cualquier disolución, el ejemplo que yo les pongo acá es un sólido, pero ocurriría exactamente lo mismo cuando tenemos un líquido o en el caso de un gas, y ya lo vamos a ir analizando. Entonces, de los tres tipos de atracciones, soluto-soluto, disolvente-disolvente y soluto-disolvente, siempre debe prevalecer la fuerza de atracción entre el soluto y el disolvente para favorecer esa disolución. Recién decíamos de que existían energías a las que estaban asociados esos cambios o esos procesos de disolución. Tenemos la interacción del disolvente y el soluto, donde, por ejemplo, el soluto comienza a separarse de esa energía reticular que tenemos, por ejemplo, en el cloruro de sodio, y comienza a separarse. Eso estaría asociado a una entrega de energía para vencer esa fuerza de atracción, a lo que llamamos la etapa A. La etapa B estaría relacionada con la interacción que existe el disolvente con el soluto y el desprendimiento, una vez que se forma la disolución, el desprendimiento de la energía. Si este desprendimiento tenemos una diferencia con la energía de partida de ese disolvente y el soluto, entonces tendríamos un valor negativo y esa reacción sería exotérmica. Generalmente las disoluciones son exotérmicas, pero hay muchas disoluciones que son endotérmicas, en cuyo caso la disolución, el cambio energético, yo lo tendría acá, y la diferencia de energía esta sería positiva, y entonces esa disolución sería endotérmica. Cuando uno habla de una disolución, tenemos que hablar de términos para emplear, digamos, disoluciones. Si esa disolución está formada por agua, entonces generalmente se dice o se habla de hidratación, es decir, las moléculas de agua van rodeando, por ejemplo, al sodio y al cloro, y a eso se conoce como hidratación. Si el disolvente es diferente al agua, entonces en ese caso se habla de solvatación. Si ustedes se fijan acá, está a lo mejor más claro que lo que les explicaba recién. Cuando nosotros tenemos la energía reticular del cloruro de sodio, nosotros habíamos visto ya cuando vimos enlace iónico, ¿se acuerdan que habíamos analizado la energía reticular?
En este caso sería cuando nosotros rompemos un compuesto iónico cualquiera, como puede ser NX o el cloruro de sodio, que se encuentra en sólido, y lo que me dice la energía reticular es de que yo obtengo los dos iones que lo constituyen en estado gaseoso. Eso, asociándolos a las etapas energéticas, sería la etapa A. En el caso del agua, la etapa B sería la rotura de los enlaces puente-hidrógeno, es decir, que se van separando las moléculas de agua entre sí para después poder interaccionar. Entonces, el catión, determinada cantidad de moléculas de agua, se hidrata o se solvata rodeándose de moléculas de agua, que serían esto que ustedes tienen acá. En el caso del sodio, del cloruro de sodio, esa solvatación se rodea por 6 moléculas de agua. En el caso del cloruro, con el agua, también se va a rodear de determinada cantidad de moléculas de agua, y en este caso, ¿cuál sería la diferencia? Que esas moléculas de agua lo rodearían, al caso del cloro, desde la densidad de carga positiva, es decir, desde el lado del hidrógeno, mientras que en el sodio lo rodearían desde la densidad de carga negativa, es decir, desde el átomo de hidrógeno y los electrones no enlazantes que tiene el hidrógeno. Entonces, el delta H de la disolución va a estar relacionado con el calor de solvatación menos la energía reticular de ese compuesto. En los sólidos y en los sólidos iónicos o en los sólidos polares son solubles en disolventes polares. Y lo que les decía recién, en el caso de los compuestos iónicos, donde la energía reticular es muy alta, lo que hace de que un compuesto iónico se disuelva en agua es la gran interacción que existe con la molécula polar del agua. Entonces, esa interacción soluto y disolvente es mayor que la energía reticular que tienen ese compuesto sólido. Entonces, de esa manera hace de que ese sólido se disuelva. Por otro lado, los sólidos no polares se disuelven en solventes no polares. Y una reglita o una ayuda a memoria es que semejante disuelve a semejante. Si yo quiero disolver un compuesto no polar, no debería utilizar agua porque el agua es muy polar, entonces no va a existir interacción entre el disolvente y el compuesto polar. Por ejemplo, nosotros tenemos el cloruro de sodio, que es un compuesto iónico, y los compuestos iónicos sí se van a disolver en compuestos polares, como por ejemplo el cloruro de sodio en agua. Pero tienen, por ejemplo, la vitamina A, que no es soluble en agua. ¿Y por qué no es soluble en agua? Porque no tiene forma de interaccionar con el agua para que sea soluble. Mientras que la vitamina C, fíjense la cantidad de oxígenos e hidrógenos, es decir, enlaces puente hidrógeno que puede tener, que van a interaccionar con los puentes hidrógenos del agua, y eso va a hacer de que la vitamina C sí sea soluble en agua. Entonces, si volvemos al cloruro de sodio, o en general, lo que nosotros vamos a analizar, y se acuerdan que lo habíamos visto en compuestos iónicos, la energía reticular es inversamente proporcional al radio iónico. Recuerden la ley de Coulomb, donde energía o fuerza era el producto de las cargas por la distancia o la distancia al cuadrado, dependiendo si hablamos de energía o de fuerza. Entonces, la energía reticular es inversamente proporcional al radio iónico y es directamente proporcional a la densidad de carga. Siguiendo exactamente lo mismo, la energía de hidratación
es inversamente proporcional al radio iónico y es directamente proporcional a la densidad de carga. Los iones con cargas más grandes son poco solubles que los iones que tienen carga más chica. Por ejemplo, si nosotros comparamos un aluminio que tiene carga más 3, va a ser menos soluble que un potasio que tiene carga más 1. Entonces, como les decía recién, cada ion sodio se rodea de 6 moléculas de agua. Para describir esa solvatación o esa hidratación se hace de esta manera, o si nosotros hablamos del ion cloruro, acá irá cloruro, y se rodea también de 6 moléculas de agua, con la única diferencia que se orientan de distinta manera para poder interaccionar con esa carga negativa que tiene el ion cloro o cloruro. En el caso del sodio, van a interaccionar con la carga negativa del oxígeno, la densidad de carga negativa del oxígeno y los electrones no enlazantes para poder interaccionar con ese ion sodio. Y fíjense acá que tienen una tabla donde se comparan las energías de hidratación y mientras más chico es el ion, mayor es la energía de hidratación que uno necesita. En el caso de las cargas, si comparamos el calcio, carga más 2 con aluminio, carga más 3, y a su vez con cualquiera de estos que tiene carga más 1, a medida que aumenta la carga, la energía de hidratación ser mayor. Entonces eso va a hacer a que sea menos probable que ese compuesto o compuestos formados por esos iones se disuelvan. Pero el hecho de que sea exotérmico no significa de que sea un proceso espontáneo, digamos. Ya después lo vamos a analizar cuando veamos termodinámica. Nosotros podemos tener que el proceso de disolución puede ser exotérmico, es decir, cuando se aumenta la temperatura, en este caso, ¿qué es lo que pasa con la disolución? Y en un proceso endotérmico, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos la temperatura? Es decir, vamos de nuevo. Si yo tengo una disolución, esa disolución puede ser exotérmica o endotérmica, que es lo que veíamos recién en la gráfica. Si me desprende más calor de lo que yo partí, ese proceso va a ser exotérmico. Y en general, en los procesos exotérmicos, y eso lo vamos a ver cuando veamos termodinámica, yo voy a tener el desprendimiento de calor en este término, digamos. Y entonces la temperatura va a desfavorecer esa disolución. Mientras que si el proceso es endotérmico, yo le estoy entregando calor y tendría el calor acá. Y ya vamos a ver qué significa eso cuando veamos termodinámica. Si ese proceso es endotérmico, cuando aumenta la temperatura, se favorece la disolución de esa reacción. Por ejemplo, el cloruro de potasio, fíjense que es esta curva que ustedes tienen acá, que a medida que aumenta la temperatura, se favorece la disolución. Entonces, como este proceso es endotérmico, el delta H es de 17,2 kJ, esa reacción se ve favorecida con un aumento, o esa disolución se ve favorecida con un aumento de temperatura. Que el proceso sea espontáneo o no, es decir, que esa disolución ocurra o no ocurra, no me lo va a decir que el proceso sea exotérmico o endotérmico, sino que tenemos que analizar las dos energías, que es lo que les decía recién al principio, el caos molecular que yo voy a tener y si esa reacción es exo o endotérmica. Un ejemplo muy común es, por ejemplo, el nitrato de amonio, que es el que se usa para
las esguinces o para un enfriamiento, las bolsas de enfriamiento, el nitrato de amonio cuando entra en solución con el agua es una reacción endotérmica, es muy endotérmica. Entonces lo que se hace es estas bolsitas que ustedes tienen acá, si yo las aprieto, entra en contacto el sólido que es el nitrato de amonio con la solución, con el agua, y forma una disolución muy endotérmica, y por eso se lo utiliza como paño frío para esguinces o quebraduras de emergencia, digamos. ¿Qué produce o qué efecto produce la presión si nosotros hablamos de una disolución de sólidos en líquido? Al estar hablando de una disolución sólida en líquido, la presión no produce ningún efecto sobre la solubilidad. Pero la temperatura sí produce efectos sobre la solubilidad, y de hecho, fíjense en estas curvas que ustedes tienen acá, que la mayoría se ve favorecida por un aumento de temperatura. ¿Qué pasa en los procesos de disolución de líquidos en líquidos? ¿Se acuerdan que ya habíamos estado viendo de las interacciones que existían y que nosotros hablábamos de que dos sólidos eran miscibles o eran inmiscibles? Eran miscibles significaba que se mezclaban o que eran solubles entre sí esos dos líquidos, mientras que si eran inmiscibles, como es el agua y el aceite, nosotros íbamos a tener dos capas o dos fases. ¿De qué depende de que sean miscibles o no miscibles? Del tipo de interacciones que tengan. Para que sean miscibles, y volvemos a semejante, disuelve a semejante, yo tengo que tener interacciones similares. Por ejemplo, el metanol y el agua. En el caso del metanol y en el caso del agua son compuestos polares que tienen puente hidrógeno. Entonces, la interacción que existe entre las moléculas de agua y las moléculas de metanol es del tipo de puente hidrógeno. Entonces, esa interacción va a ser grande, la interacción soluto-disolvente va a ser grande y por ende van a ser miscibles. Mientras que si yo tengo un compuesto que no es polar, no voy a tener fuerzas similares y por ende van a ser inmiscibles. Entonces, los líquidos polares se van a disolver fácilmente en disolventes polares. El alcohol, si yo aumento la cadena, la solubilidad disminuye. Pero en el caso de que esa cadena aumente, pero como el que les mostraba recién de la vitamina C, pero que aumente el número de hidroxilos que tiene esa cadena, van a aumentar la cantidad de puentes hidrógenos y por tanto la solubilidad va a aumentar. Las sustancias no polares, como por ejemplo el benceno, son solubles en disolventes no polares, por ejemplo el tetracloruro de carbono. O sea, esos compuestos son los dos no polares y por ende van a ser solubles o miscibles entre sí, pero ninguno de ellos va a ser soluble o miscible con el agua, que es un compuesto polar. ¿Qué pasa con la presión? La presión en el caso de las disoluciones líquidos-líquidos no tienen interacciones o no produce modificaciones en las solubilidades. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, por ejemplo, las fuerzas intermoleculares que existen entre el ácido sulfúrico y el agua, que son muy fuertes y por ende tienen un gran desprendimiento de calor cuando se disuelven en agua. En este caso, por eso aquellos que hayan tenido prácticos de laboratorio y hayan estado trabajando con ácidos, deben conocer que nunca debemos
dar de beber al ácido, porque ¿qué va a producir? Al ser una reacción tan exotérmica, podemos producir salpicaduras. Si nosotros le damos de beber, es decir, si le ponemos agua al ácido, esa gotita que se desprende va a tener una mayor concentración de ácido sulfúrico, entonces por ende nos puede quemar o son muy corrosivos, mientras que si lo hacemos a la inversa, es decir, la disolución la preparamos tirando ácido sobre el agua, si tenemos algún desprendimiento, esa gotita va a ser fundamentalmente de agua, entonces no nos va a producir quemadura. Entonces la reacción o la disolución entre el ácido sulfúrico y el agua es una reacción muy exotérmica. El ácido sulfúrico, cualquier ácido mineral. ¿Qué pasa en los procesos de disolución de gases en líquidos? Para que se produzca esa disolución puede ocurrir de dos formas. Una es de que exista una interacción entre ese soluto gaseoso y el líquido, y la otra es de que exista una reacción entre ese soluto gaseoso y el líquido. Si no existe reacción entre el gas con el líquido o con el disolvente, la solubilidad aumenta al incrementar la masa molecular. Y si ocurre una reacción química entre el gas y el disolvente, la solubilidad va a aumentar. El ejemplo más común que tenemos sería la disolución del dióxido de carbono en agua, que va a formar el ácido carbónico. Si bien esa disolución es relativamente baja, en 1 litro de agua se disuelven solamente 1,45 gramos de dióxido de carbono, y el ejemplo que ustedes tienen, que se forma, digamos, el ácido carbónico, ¿qué pasa si nosotros tenemos una botella de soda y dejamos de que se desprendan todas las partículas de gas, o sea, de dióxido de carbono? Si yo tomo esa agua, fíjense que siempre decimos que tiene un gusto a soda. O sea, es el gusto, lo que estamos percibiendo es el dióxido de carbono que quedó en solución con el agua. En el caso del oxígeno, el oxígeno es mucho menos soluble, pero sin embargo es soluble en agua, aunque sea muy bajito, y esto es lo que permite la vida marina, digamos, el hecho de tener oxígeno disuelto en agua. En el caso del oxígeno, la disolución del oxígeno es 0,041 gramos por cada litro de agua. En este caso, la interacción se produce por la densidad de carga negativa de los electrones no enlazantes del oxígeno, y eso es lo que hace que interactúen con las moléculas de agua. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros comparamos cualquiera de los halogenuros, es decir, el cloruro de hidrógeno y el fluoruro de hidrógeno? Acá hay un error, esta flecha es doble, va para el otro lado también, perdón. En el caso del cloruro de hidrógeno, la disolución va a ser completa. ¿Por qué? Porque si bien es una molécula que es polar, igual que el fluoruro de hidrógeno, las dos son moléculas polares, pero en este caso es tan fuerte la unión o el enlace entre el flúor y el hidrógeno que va a hacer que sea poco soluble en agua, mientras que en el caso del cloruro de hidrógeno esa interacción es menor, entonces el agua o el protón, mejor dicho, del cloruro de hidrógeno se protona esta molécula y formaría lo que sería el hidrógeno y el cloruro.
siendo muy soluble en agua. En cambio, en este caso, les vuelvo a decir, no es tan soluble, porque ya lo vamos a ver más adelante a esto también, porque la interacción que existe entre, o el enlace entre el flúor y el hidrógeno, es un enlace muy polar y muy fuerte, por lo que hace que no se disuelva tan fácilmente. ¿Qué pasa en este caso con la temperatura? La solubilidad de los gases disminuye con la temperatura. ¿Qué pasa? ¿Qué sería? Si yo aumento la temperatura, ¿qué creen ustedes que pasa? ¿Y cuál es el ejemplo más común? ¿Qué pasa si ustedes se toman una gaseosa un día de verano a temperatura ambiente y una gaseosa que está bien fría, también en verano, pero la saco de la heladera bien fría? La que saque de la heladera es como que casi que no la voy a poder tomar de la cantidad de gas que tiene. Mientras que la que esté a temperatura ambiente un día de verano, prácticamente no va a tener gas en solución. ¿Eso por qué ocurre? Al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas gaseosas fundamentalmente, y eso hace que se desprendan del líquido que los está conteniendo. Entonces la solubilidad va a disminuir. Me van a pasar las moléculas, me van a salir o se van a desprender de esa disolución líquida. ¿Y qué pasa con la presión? Si yo aumento la presión, va a aumentar la solubilidad de ese gas en ese líquido. De hecho, cuando se envasan las bebidas gaseosas o cuando la soda, lo que se hace es aumentar la presión. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo destapo una botella de gaseosa o de soda? Ese desprendimiento de gas que ocurre cuando yo destapo una bebida gaseosa es porque la presión se iguala a la presión atmosférica. Entonces va a hacer que se desprenda la cantidad de gas que hasta que se nivelen ambas presiones. Entonces, en el caso de gases en líquidos, la solubilidad se ve afectada tanto por la temperatura como por la presión. La temperatura es, si yo aumento la temperatura, disminuye la solubilidad. Otro ejemplo que quizás hayan escuchado hablar de contaminación térmica, cuando hay mortandad de peces. Supónganse que una industria tira efluentes que no necesariamente sean contaminantes, que tire agua caliente. Si le cambia la temperatura a donde haya peces, a ese lago, a ese río, al aumentar la temperatura disminuye la cantidad de oxígeno que tiene el agua y por ende se produce mortandad de peces. A eso se lo conoce como contaminación térmica. No se ha tirado ningún compuesto contaminante, pero el hecho de cambiarle la temperatura hace de que disminuya la cantidad de oxígeno disuelto en agua. Y con la presión, también en este caso, la presión se ve afectada o afecta la solubilidad. Si aumenta la presión, aumenta la solubilidad. ¿Cómo analizamos eso? La solubilidad del gas a través de la ley de Henry, donde la solubilidad del gas es proporcional a la presión parcial de ese gas por una constante de proporcionalidad o constante de Henry. Entonces ahí vamos a ver la solubilidad que tiene dependiendo o directamente proporcional a la presión a la que estemos trabajando. Cuando uno habla de la disolución, también tenemos que tener en cuenta, esa disolución puede ser saturada, no saturada o sobresaturada. Y cuando uno habla de disolución, nosotros tenemos ese soluto con ese disolvente
donde se produce la disolución. Supónganse que nosotros tenemos cloruro de sodio y agua, y acá vamos a tener iones cloruro y iones sodio en solución acuosa. Pero se habla siempre de que es un equilibrio dinámico, es decir, que con la misma velocidad con la que se disocian esos iones, se cristalizan. Entonces llega un momento en que esto ocurre en un equilibrio y se llama equilibrio dinámico porque la reacción va y viene, o la disolución va y viene a la misma velocidad. La velocidad de disolución y la velocidad de cristalización van a ser exactamente iguales. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la rapidez de la disolución. Mientras más chicos sean los cristales del sólido, más rápido va a ocurrir esa disolución. ¿Y qué significa? Yo les decía recién de que tenemos una solución saturada, no saturada o sobresaturada. La solución saturada es aquella que contiene la máxima cantidad de soluto que se disuelve en un disolvente particular y a una temperatura específica. Nosotros tenemos que decir, supónganse que yo digo lo que les comentaba recién, de que en 1 litro se va a disolver tanta cantidad de soluto. Yo tengo que especificar a qué temperatura ocurre esa disolución. Entonces, esa sería la solución saturada, donde se disuelve la máxima cantidad de soluto que ese disolvente puede disolver. La disolución no saturada es cuando tengo menos cantidad de soluto que la que se puede disolver. O sea, yo tendría, supónganse si esa es una solución coloreada, yo tendría la insaturada, la saturada, y la saturada contiene más cantidad de soluto que la que puede haber en la disolución saturada. ¿Qué significa eso? Esta disolución sobresaturada, supónganse que yo modifique la temperatura, aumente la temperatura para obligar a la disolución. En ese caso, cuando la temperatura vaya descendiendo, me va a quedar, se me van a separar dos fases, es decir, la cantidad de soluto de más que yo le agregue se va a disolver y se me va a separar. Entonces la disolución sobresaturada es una disolución que es inestable. Si ustedes se fijan, acá tienen un ejemplo de cuando se forman cristales de una disolución sobresaturada. Un ejemplo común es, supónganse que ustedes disuelven azúcar en una taza de café o de té caliente, y si le agregan azúcar de más, cuando la deje enfriar yo esa taza, voy a ver que se me deposita azúcar, es decir, el azúcar que al estar en una determinada temperatura y esa solución estaba sobresaturada, cuando la temperatura baja, se me van a separar dos fases. Por otro lado, tenemos disoluciones que pueden ser ideales, que se forman sin un cambio importante de energía, y ya lo vamos a analizar después cuando veamos la ley de Raoult. Y soluciones no ideales, las soluciones ideales son aquellas que siguen la ley de Raoult, y las soluciones no ideales se producen con cambios importantes de energía y no siguen la ley de Raoult. Ahora, cuando uno habla de disoluciones, obviamente que yo para hablar de una determinada disolución tengo que indicar cuánto soluto tengo en una determinada disolución, es decir, en qué concentración ese soluto está en ese disolvente. Hay distintas formas de expresar esa concentración, por ejemplo, la fracción molar, que es el porcentaje de moles que tengo con
supónganse del compuesto A con respecto a los moles totales, el porcentaje en masa, que es la masa de soluto sobre la masa de la disolución por 100, supónganse que decimos 20% peso en peso. ¿Qué significa eso? Que tengo 20 gramos de soluto por cada 100 gramos de solución. La molaridad, que son los moles de soluto por cada 1000 gramos de disolvente o por cada kilo de disolvente. La molaridad, que son moles de soluto por cada litro de disolución. Y también, esto es porcentaje peso en volumen, que es masa de soluto sobre el volumen de la disolución por 100. Si nosotros trabajamos a distintas temperaturas, nos conviene trabajar con este tipo de concentraciones, es decir, fracción molar, molaridad o porcentaje en masa, porque no dependen de la temperatura. ¿Por qué no dependen de la temperatura? Porque no dependen del volumen. Mientras que si nosotros trabajamos con molaridad y estamos cambiando la temperatura, como el volumen se va a ver modificado, entonces obviamente las concentraciones o las maneras de expresar esas concentraciones se van a ver modificadas. Y para que ver un poquito más cómo trabajamos con esto, después lo van a ver en el práctico, ahí les pongo un ejercicio de aplicación. Si nosotros tenemos una solución acuosa de fluoruro de potasio que contiene 40 gramos de sal en 160 gramos de solvente y su densidad es 1,18 gramos por centímetro cúbico, le piden que calculen el porcentaje en masa en volumen, molaridad y molaridad. Entonces, ¿cómo calculamos porcentaje en masa? Dijimos masa de soluto sobre la masa de la solución por 100. La masa de soluto, ¿cuál sería? Los 40 gramos del fluoruro de potasio. Y como tenemos 40 gramos de soluto y 160 de solvente o disolvente, quiere decir que la disolución son 200 gramos. Entonces serían los 40 gramos, que es el soluto, sobre los 200 gramos por 100. Puedo expresar esto como que yo tengo 20% de fluoruro de potasio en solución o en agua. ¿Cómo calculamos la masa en volumen? Es masa de soluto sobre volumen de solución por 100. Pero acá tenemos un problema. Nosotros acá no nos está diciendo cuál es la masa de esa disolución. Entonces la tendríamos que calcular. Como tengo la densidad, que sabemos que es masa sobre volumen, el volumen sería la masa sobre la densidad. En este caso tengo que trabajar con la densidad y la masa de la disolución. Entonces tengo 200 gramos sobre 1,18 gramos por centímetro cúbico, que es la densidad. Significa que tengo 169,49 centímetros cúbicos o mililitros de disolución. Entonces, si volvemos a esta ecuación, tendría el soluto, que serían los 40 gramos, sobre los 169,5 centímetros cúbicos por 100, me darían los 23,6%. Ese 23,6% que me indica que tengo un 23,6% de soluto por cada 100 mililitros de solución. Después me pide la molaridad. Para esto necesito saber el número de moles. Entonces, tengo que 58 gramos, es decir, el peso molecular del fluoruro de potasio, es un mol de fluoruro de potasio. Como puse o tengo 40 gramos en esa disolución, significa que tengo 0,69 moles.
Ahora, esos 0,69 moles, ¿en dónde están? En 165,5 mililitros de la disolución. En 1000 voy a tener 4,07 moles o molaridad. Para la molaridad, ¿qué tendríamos? 160 gramos de solvente, que es lo que me da como dato, tengo 0,69 moles de fluoruro de potasio. En 1000 gramos voy a tener 4,31 molar. Entonces, de esta manera yo calculé porcentaje en masa en volumen, molaridad y molalidad. Otro ejercicio de aplicación que es muy común, que le decíamos los otros días, de que todos los ejercicios de estequiometría los vamos utilizando cuando veamos gases, cuando veamos soluciones, y así sucesivamente. Les dice que tengo 200 centímetros cúbicos de una disolución 0,4 molar de hidróxido de sodio que reaccionan con 40 centímetros cúbicos de una disolución 1,2 molar de ácido sulfúrico. Y pregunta, ¿existe algún reactivo en exceso? Si es así, ¿qué masa se encuentra en exceso? Y después, ¿qué cantidad de sulfato de sodio se formaron? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es plantear la reacción, ver, bueno, los pesos de cada uno de los compuestos o las relaciones molares, es decir, 2 moles de hidróxido de sodio me reaccionan con 1 mol de ácido sulfúrico, me forma 1 mol de sulfato de sodio y 2 moles de agua. ¿Qué me pide primero? Si existe algún reactivo en exceso. Para eso yo tengo que decodificar, digamos, o saber qué me indica esto. Cuántos moles yo tengo en 200 mililitros de una solución 0,4 molar, que reaccionan con 40 mililitros de otra que es 1,2 molar. O sea, yo tengo que ver cuántos moles están involucradas en esas dos disoluciones que yo puse a reaccionar. Entonces, en 1000 mililitros de la disolución tengo 1,2, que es esto que me indica acá, 1,2 molar. Significa que yo tengo 1,2 moles por cada 1 litro o cada 1000 mililitros de la disolución. Si yo puse 40 centímetros cúbicos o mililitros, que es lo mismo, voy a tener 0,048 moles de ácido sulfúrico que me reaccionan. ¿Cómo hacemos exactamente lo mismo con el hidróxido de sodio? ¿Esto qué me indica? Que yo tengo 0,4 moles por cada 1000 mililitros. Entonces, en 1000 mililitros tengo 0,4 moles de hidróxido de sodio. Yo puse 200 mililitros, entonces voy a tener 0,08 moles de hidróxido de sodio. Y recién ahora voy a ver si existe reactivo en exceso o no. Dice, ¿qué volumen de ácido clorhídrico? 27% en peso y densidad 1,14 gramos por centímetro cúbico se necesita para disolver 2 gramos de estaño. En la reacción se produce cloruro estanoso e hidrógeno. ¿Qué datos tenemos? La reacción, porque nos está diciendo que el ácido clorhídrico reacciona con estaño, produciendo cloruro estanoso y que se desprende hidrógeno. Tenemos el porcentaje en peso de esa solución de ácido clorhídrico que reacciona, que tiene una densidad de 1,14 gramos por centímetro cúbico, que esta solución reacciona con 2 gramos de estaño. Entonces, siempre lo primero que tenemos que hacer es plantear la ecuación y balancearla. O sea, balancear esta ecuación. Una vez que la tengamos balanceada,
Entonces podemos empezar a trabajar con los datos estequiométricos de esa reacción. En la reacción dice que las relaciones estequiométricas son 2 moles de ácido clorhídrico por cada mol de estaño que reaccionan. El peso del estaño sería 1, o 2 moles de estaño para ver cuánto es lo que están involucrados, por 36,45 gramos mol del ácido clorhídrico. Es decir, que 2 gramos de estaño, esta es la masa, ¿no?, del estaño. Los 2 gramos de estaño que nosotros podemos reaccionar, yo necesitaría 1,23 gramos de ácido clorhídrico. Pero el ácido clorhídrico nosotros lo tenemos en una solución que tiene estos datos de esa concentración. Entonces lo que tenemos que ver es qué volumen nosotros tenemos que tomar de esta concentración de ácido clorhídrico para poder sacar 1,23 gramos de ácido clorhídrico. Entonces, 27 gramos de ácido clorhídrico, de acuerdo a este porcentaje peso en peso, están en 100 gramos de solución. 1,23 gramos del ácido clorhídrico necesitaría 4,56 gramos de esa solución de ácido clorhídrico. El otro dato que tenemos para poder relacionarnos con el volumen es la densidad que tiene ese ácido. Entonces, la densidad me dice que 1,14 gramos de la solución están en 1 centímetro cúbico de solución. Entonces, para yo poder tomar 4,56 gramos de disolución, necesitaría un volumen de 3,996 centímetros cúbicos de solución. O sea, fíjense acá, igual que en el ejercicio que habíamos hecho la semana pasada, es un ejercicio de estequiometría relacionando la estequiometría de la reacción con unidades de concentración, es decir, relacionando estequiometría con esta parte de soluciones.